Carlos, ya. Salud pues, I think I. You could have bought the same one in Mexico. No, there wasn't. Not like this. ¡Ah! ¡My veil! ¿Y los niños dónde están? ¿Los que te van a agarrar la cola? ¿Una niña? Bonnie, ¿me puedes echar aquí el polvo? Bien, Jenna. Vamos, vamos. Para Oh, can you guys hold my veil then? Anaí, cállate, no got it. That's what Jenny Potsi. Marlene, a ver cómo te vas a ver. Aquí
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un día muy especial para los jóvenes, para ustedes como familia. Quiere entregar a su pequeña ahora, decirle, recomendarle algo al esposo, futuro esposo. Jaime, era, aquí te lo entrego, mi hija. Nomás, cuídala pues. Todo. ¿No? También, Jaime, te entrego a mi hija y te pido de favor que la respetes y que me la cuides mucho. Te la encargo mucho, por favor. ¿Quieren recibirla, papá? ¿Quién habla primero? ¿Mamá, papá? Primero. Bueno, pues ahora sí, compadres, en este momento para mí fue la importante, adelante de Dios. ¿Qué más quiero recibir? Bueno, hay que comadre, ahora sí que pues, hijos, nosotros tocando hijos, sí. Quírense mucho y respeten siempre los ¿sí? ¿No? Sí, ya. Sí. ¿Quieres agradecerle a los... No, pues le agradezco a mis suegros por el tiempo y luego las circunstancias también que habían detalles, pues, más que nada por entregarme a su hijo. Y pues la voy a cuidar y la voy a respetar. Bueno, que sea formal esto, ustedes se desentienden desde este momento, va a cargar el muchacho y esperamos que todo lo que han recomendado y se han dicho lleve a cabo. Por el lado derecho, por favor. ¿Derecho? Sí. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia. ¿La Charita? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fácil. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que vino a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Nos unimos a la alegría y la felicidad de Jaime Asensio, Marisol Martínez, que hoy unirá en breve su vida por este rito sagrado del matrimonio. Pedimos a Dios su bendición, su acompañamiento, diciéndole todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Escucha, Señor, estas oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Jaime Asensio, Marisol Martínez, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Sus discípulos también fueron invitados. Como llegaba a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: haga lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse un minutito, por favor. Si no. Jaime, Marisol, bienvenidos. Es un día muy bonito, especial, planeado, pensadito, y se está llevando a cabo como ustedes lo planearon. Bienvenidos, padrinos, papás de los contrayentes, amigos, familiares, acompañando a Jaime, a Marisol en este momento importante. Yo siempre, cuando celebro un matrimonio, suelo decirles que no solamente se quede plasmado en un documento, en un papel, esta fecha del 23 de marzo, sino ante todo que se quede grabado aquí en la cabeza y aquí en el corazón. Y siempre recuerden este día y esta hora que en San Juan del 5 nos casamos a la 1 de la tarde. Así que esto que se quede bien grabadito en el alma, en el corazón. San Pablo, hemos escuchado, así como anteriormente se escribían cartas, que ahora ya pasó de moda las cartas, ¿verdad? Ahorita mensajitos y al instante. Pero antes una carta que venía de Estados Unidos para México tardaba un mes, ¿ya? 15 días, 20 días, una carta. San Pablo también escribió cartas a las comunidades, y una de las comunidades que escribió San Pablo era Corinto, y actualmente es Grecia. Y les dice, Pablo estaba muy preocupado, porque ahorita ustedes saben muy bien, en Rusia, Ucrania, hay guerra, hay muertes, y también en ese momento había mucho problema, muchas dificultades en esa ciudad llamada Corinto. Actualmente, vuelvo a repetir, es Grecia. Y por eso San Pablo dirige esta carta maravillosa, y como ustedes se están casando, están fundando un matrimonio, es muy importante. Y uno de los elementos que se debe de tener ahora ustedes es precisamente el amor. Están aquí porque se aman, porque se quieren. Por eso dice San Pablo: aunque yo hablara inglés, portugués, alemán, francés, italiano, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Aunque yo tuviera, dice San Pablo, ahí dice economía, aunque yo tuviera un costal de dinero,
costales de dinero, pero si yo no tengo amor, de nada sirve. Y por eso comienza diciendo San Pablo a esa comunidad: el amor es comprensivo, el amor es servicial, no debe haber envidia entre ustedes, marido y mujer, ¿sí? El amor no debe ser presumido entre ustedes, no debe ser grosero, dice, y ante todo dice, no se debe pelear. Pero muchas veces nosotros, pues aquí, humanos, sabemos que nos hemos enterado, se casó Rosita, se casó con Rodrigo, y ya Rosita y Rodrigo ya se fueron, cada quien por su lado. Y como dice San Pablo, no deben pelearse, deben arreglar sus cosas. Creo yo que ustedes fueron a la plática Iguala, y esperemos que esas pláticas, esos consejos, siempre los tengan presentes. De tal forma que cuando se vaya a ocultar el sol, no logren estar discutiendo ni peleando, sino van a dormir juntos y pues, sí te quiero, perdóname, me equivoqué, le voy a echar ganas, te juro o te prometo que ya no te voy a gritar, yo voy a hacer las cosas bien y siempre llegando a un acuerdo, pero los dos. Y de ahí pues el padrino, la madrina, pues no van a estar ahí. Pero por eso se llama de vela, ¿sí? Porque los primeros que deben interesarse son ustedes, padrinos de velación. A ver, ¿por qué se pelearon? ¿Por qué ya no viven juntos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el grito? ¿Por qué viene ahora aquí, ¿cómo se llama la joven? Marisol ya tiene un chipote por aquí, dicen que le va a salir otro ojo. Y resulta que es el chipote que le dio aquí el amigo Jaime, ¿verdad? A ver, ¿por qué tiene otro ojo aquí, Marisol? No, pues me contestó mal y agarré un bote de cerveza. ¡Pum! Marisol le va a salir otro ojo aquí. Pues no, ¿verdad? Son los primeros, pero bueno, papá, mamá, pues están también ustedes para que vivan bien, para que se lleven bien, para que todo marche bien. Y yo quiero decirles a ustedes, Jaime, Marisol, ni se vayan de nuera ni te vayas de nuera. El matrimonio es de dos, así que van a ir y luego a rentar un departamentito, una casita, porque no sabemos, dice el dicho popular, el muertito y el arrimado, ¿cuántos días aguantamos? Máximo 3. Aunque sea mi hermano, que sea mi mamá, la quiero mucho, pero ya huele feo, te voy a llevar al panteón. Sí, te voy a sepultar. Y así pasa también. La nuera llega y hay mi nuera y que mi nuera. Y a los 3 días la nuera está. A las 12, ándale. Ya almorzó. A las 12 del día. Pero ahí dejó su plato. Ahí dejó la cuchara. Ahí dejó la taza. ¿Quién la va a lavar? La suegra. Y dice, no, que hijo, ni que hubieras casado. Toda esa mujer floja, ni hace nada, no está durmiendo. Hay que evitar esas cosas. Hay que evitar esas cosas. ¿De acuerdo? Así que Jaime, echarle todos los kilos. Así que Marisol, ya platicamos. Allá, pues donde vives, te quitan la ropa y a la lavandería. Aquí no. ¿Verdad? Allá no. Allá la metemos a la lavandería. Ya sale planchada, ya sale limpia. Y aquí no. Aquí sale el sol mediodía. Y cuando ya la bajaste, viene la plancha. ¿Verdad? Entonces, pues eso es otra vida. Esperemos que Jaime pues te ubiques por allá, esperemos que te vaya bien y les vaya bien y muchas felicidades. Enhorabuena. Jaime, Marisol, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia están sus papás, los amigos, los invitados. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí, libremente. Sí, libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida?
Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios, oiga bien, responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios, de sus amigos que representan la iglesia. Yo, Jaime Asensio García, te acepto a ti, Marisol Martínez Flores, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Marisol Martínez Flores, te acepto a ti, Jaime García, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas y en la salud y amarte, y en la enfermedad y amarte, respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar por el otro y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anillos, estas arras y este lazo que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. Marisol Martínez Flores, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jaime García recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marisol Martínez Flores, recibe estas armas como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que te tendré de que no te falte lo necesario en nuestro hogar. Jaime García, yo las recibo como prendas de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Amén.
Todos de pie, por favor. Un aplauso fuerte al nuevo matrimonio. Ahora vamos a decir cantando: te rogamos, óyenos. Para que Jaime Asensio y Marisol Martínez, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad, constantes en el amor, roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio, roguemos al Señor. Pedimos también por sus padrinos Maurilio Juárez, Rosa Elsa García, oremos, y Cela García, oremos. Pedimos también por los papás de Jaime, por los papás de Marisol, oremos. Y por todos nosotros aquí reunidos que compartimos este enlace matrimonial, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quien nos uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de Jaime Asensio García, Marisol Martínez Flores, que hoy fundan su familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de sus padrinos Maurilio, Rosa y Cela, papás de Jaime, papás de Marisol, amigos e invitados, así también con la Sagrada Familia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Subimos la velita nada más. Cantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz.
está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Para los que van a comulgar atrás de la nueva pareja, van a ir las ministras. Todos de pie. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Jaime Asensio y Marisol Martínez, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Solo decimos amén. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe y descienda. Nos persignamos todos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa terminada. Retiren ese brazo. De pie. Aplauso fuerte, 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 fuerte.
ahorita. Sí, con calma ahorita.
Ay, Dios, Señor.
Kile ba mas kompanong ka doktores. No kaya kile kay tatina Marisol yo magpipinaw no shni ko lita kapipinaw no kile makapipinaw ko ayo primera vez oya no ni kile likang so mucha likang de katino ko shkon tila na makashatan na katino ko na wan sumne ni kile mamash ko sa ka Marisol pa yo ka ko shuri ka pa ni shuri ki ka ni ko ke teme tita pa ka la hora pero shi que primera sa cosa que este tiempo raro pero no puedo en cambio Marisol no que takosh ki pa más competencia en sport que porque Onde
One more time, que salió mal. Aplausos, fuerte el aplauso, ánimo, ánimo, el aplauso que se escuche, ánimo. Triqui, 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 adiós. Los novios. Vamos a acompañarnos un ratito más, muchachos, que se nos están indicando. Vamos a poner un poquito más de música a todos los invitados de honor que están aquí presentes. Vamos con el foto de foto. Mientras nos instalamos bien, un saludo para todos los amigos que están apoyando, gracias. A los que nos completaron, Rodrigo Semana, muchas gracias. La señora, gracias por la confianza. Una invitación por invitarnos a estar aquí trabajando en este buen lugar, San Juan de Bautista. Gracias. San Juan de Bautista. Ok. ¡Ánimo para que bailen! Para que bailen, de raza. Ánimo, claro que sí. Ánimo para que bailen, mi gente, dice.
profesional. Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo, me salgo table a table y soy profesional. Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo, me salgo table a table y soy profesional. Y arriba San Juan 75. Dime cómo te llamas, dime dónde trabajas y qué sabes hacer. Me gusta mucho el baile, me subo al tubo a tubo, me salgo table a table y soy profesional. Me gusta mucho el baile, me subo al tubo a tubo, me salgo table a table y soy profesional. ¿A dónde estás peinada? Dime cómo te llamas, dime dónde trabajas para irte a visitar. Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo, me salgo table a table y soy profesional. Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo, me salgo table a table y soy profesional.
acércate, provócame, hace de piel a piel, provócame, mujer, provócame, provócame, más, conquístame, provócame, a ver, atrévete, provócame, y conquístame a mí. Junto a él, encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día con la obsesión, que me sigues por donde yo voy, que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, 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 a ver, atrévete.
quiere bailar pero no hay pareja. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar. Quiere gozar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. Seguimos con la música, chicas.